representantes del Instituto de Protección al Infante. Así se dice, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, bien dicho. ¿Y qué hacen aquí? Ay, es que, ¿qué crees, abuelita de mi corazón? Vienen a llevarse al niño. ¿Cómo? Pues sí. El hijo de la impostora no se puede quedar en esta casa. No es de nuestra familia, ¿me entienden? Este bebecito no es un sotomayor. Este es el niño del que les hablaba. Se llama Eduardo Gómez y sus padres, ay, pues son unos delincuentes. Bárbara, ¿tú llamaste a esta gente? ¿Les pediste que vinieran para que se llevaran al niño? Pues claro, abue. O sea, este niño no puede estar aquí. Él no es nada nuestro, abuelita. Tenerlo en esta casa es prácticamente un secuestro. Imagínate, nos podríamos meter en un problemón legal. ¿Te imaginas? Ay, qué susto, Dios mío. ¿Y desde cuándo pasa usted a ser abogada, A ver, por favor, un momento. ¿Alguien tiene el acta de nacimiento del menor? ¡Tin, tin, tin, tin! Aquí está. Está registrado a nombre de Eva Sotomayor y Ramón Gómez. Mire, ahí lo puede ver. Pero como ya les expliqué, la mujer que se estaba haciendo pasar por Eva, pero resultó que no era Eva, era Rosa, está en la cárcel. Gracias a Dios. Gracias. ¿Y tú por qué tienes ese documento? Ay, abuela, alguien en esta familia tenía que hacer el trabajo. O sea, gracias a mí, gracias Barbie, Rosa Puentes, la usurpadora, está presa. Oye, yo me puse a hacer mi tarea, me puse a investigarla, me puse a investigar al pobre niñito que no tiene la culpa de nada, ¿verdad? Pero que por otro lado, como ya les decía, no nos corresponde cuidar. No esperaba menos de ti, hijo. Sabía que ibas a reaccionar, que ibas a asumir tu venganza contra los Sotomayor. Hijo, vamos a destruir Venus en un abrir y cerrar de ojos. Papá, no te equivoques. Quiero volver a la presidencia de ACUA porque yo no voy a echar mi carrera a la basura por una mujer. Lo que sí te digo es que yo no quiero estar involucrado en ningún juego sucio contra Venus. Vamos, José Ignacio, relájate. No estamos hablando de estrategias sucias. Estamos hablando de competir, con fuerza, de manera creativa, de adueñarnos del mercado, aprovechando que Venus está pasando por su peor desequilibrio familiar. Está bien. Solamente habla con Junior. No quiero tener ningún enfrentamiento con él. Y ahora me voy a poner a trabajar en el lanzamiento de la nueva colección. Papá, un último favor. No quiero escuchar hablar de esa mujer, ¿ok? Me voy a dedicar a lo que sé hacer. Dinero y éxito. No me equivoqué contigo. Sabía que ibas a salir de ese hoyo donde te metió esa mujer sola. Papá, ¿en qué quedamos? Ya te dije que no quiero que la menciones. Ni siquiera para hablar mal de ella, ¿ok? Bueno, ya, no te preocupes por eso. Cuando te acostumbres a que el pasado es pasado, más pronto vas a estar tranquilo. Ojalá fuera pronto, pero lo dudo. Estás hecho de roble, hijo, como tu padre. Y juntos haremos de ACUA la empresa más poderosa en el mercado de ropa interior femenina. No vamos a tener competidores, ya verás. Y en cuanto a esa mujer... Papá, solo quiero olvidarla. Quiero sacarla definitivamente de mi vida. Hacer de cuenta que nunca conocí a Rosa. Yo lo siento mucho, pero el niño tiene que pasar a manos de las autoridades del Estado. Así es, abuela. Ya los señores me explicaron que si la madre está presa y si el padre es un prófugo de la justicia, el niño debe de estar bajo la custodia gubernamental, ¿cierto? Así se dice, ¿no? Ajá. Hasta que algún miembro de la familia lo reclame. Y pues que yo sepa, Eduardito no tiene ninguna familia. Pobrecito. No tiene Leti. Permítame el niño, por favor. Por favor, cooperen, niñas. No hagan esto más difícil, por Dios. No se lo lleve, por favor. Yo soy como su familia. Yo lo puedo adoptar, pues. Ay, ya, Chole, no hagas las cosas más difíciles. Sí, por favor. Lamentablemente, Bárbara tiene razón. No tenemos la certeza de que sea un Sotomayor y no podemos dejar que viva aquí. Es ilegal. ¿Qué está pasando aquí? Ay, doctor, hola. Es un procedimiento normal que únicamente tiene que ver con la familia, así que... La gente del Instituto de Protección al Menor se va a llevar a Eduardito, el hijo de Rosa. Nomás porque el chilpayate no tiene sangre Sotomayor.
Doctor, mire, le pido de corazón que no se meta. Esto es un asunto muy delicado, muy familiar, ¿sí me entiende? Entonces... A ver, permítanme tantito. Yo puedo dar fe de que Eduardito sí pertenece a esta familia. Me consta que es hijo legítimo de Eva Sotomayor. Si te pones a hacer guerra contra mí, vas a perder. No me interesa ninguna guerra. Olvídate de que existo. Mira, aquí las chavas de este penal, represento la Cintli, la Lola, las del grupo de las perras, son mis cuatachas. Yo podría hacer que te reciban bien, o mejor. Pero también puedo hacerte la vida de cuadritos en este bote. ¿Eso quieres? Yo lo único que quiero es paz. Ah, pues fíjate que la paz es un lujo que aquí se paga. ¿Tú tienes con qué pagar? No te tengo miedo. Oh, no. Si eso ya me lo demostraste. Pero déjame decirte algo. Deberías tenerme miedo. Porque yo por las buenas soy bien buena. Pero por las malas soy mejor. ¿Cómo está tan seguro que este niño es hijo de Eva? Ah, ¿me va a decir que usted examinó a mi primita difunta o cómo le hizo? A ver, ¿eh? Ya ¿O qué? basta, Bárbara. Deja que el doctor explique. ¿Y usted? Mientras tanto, váyame dando a mi chilpayate, ¿eh? No vaya a ser que se le cansen esos brazotototes que tiene. A ver, un momento, por favor. ¿Usted tiene pruebas de lo que nos está diciendo? Absolutamente. En la clínica tengo el expediente completo de Eduardito. Yo soy su médico tratante. Bueno, yo espero que lo que usted está diciendo sea verdad, porque si es una treta para que el Estado no actúe, usted va a estar en serios problemas. No tengo por qué mentirle. Tengo el expediente completo de Eduardito y le puedo dar una copia cuando usted me indique. Yo le voy a pedir, por favor, que esas pruebas las consigne y las envíe o las lleve usted personalmente a la oficina. No tengo ningún inconveniente. Al niño hubo que hacerle un trasplante de médula y para ello tuvimos que hacer pruebas de compatibilidad a toda la familia. Con el ADN del niño le puedo demostrar que es descendiente directo de Rosaura Sotomayor. Es el hijo de la verdadera Eva, mi sobrino. Yo puedo hacerme cargo de él, soy su tía. Les vamos a dar la custodia temporal, en lo que el médico puede demostrar lo que nos está diciendo. O sea, ¿el mocoso se queda? Pues según lo que entendí, el chilpayate es tan sotomayor como usted, señorita Bárbara. Eduardito, el heredero de mi hermano, el único heredero. Míralos, disfrútalos, deleítate con ellos, porque son el principio de la gloria. Tú sí sabes hacer que un hombre se sienta bien, mi amor. Te lo dije. La adorable tía Rosa está completamente ida. Imagínate, me confundió con Leticia. Pobre. No sabe que puso todas las acciones de Venus en nuestras manos. Porque tú y yo nos vamos a casar, ¿verdad, mi Rudolf? Gabriel, te lo juro por mi vida que era él, si no estoy loca. Estaba aquí en Venus, lo vi caminando por el pasillo, se metió al elevador. Andrea, ¿qué te pasa? ¿Ahora te vas a volver loca también o qué? Jorge está muerto. Él y el tipo que me ayudó a desaparecer su cuerpo están metros bajo tierra. Entonces, ¿quién nos persigue? ¿Quién nos acosa? No sé. Pero es evidente que es alguien que sabe lo que pasó. No estoy segura, fíjate, y menos con lo que acabo de ver. Es muy difícil olvidar a ese tipo. Estoy segura que era él. Hazme caso, por favor. Chaparrita, estás obsesionada. No, que no, Gabriel, me tienes que creer. Es Jorge, el de las llamadas, el de los mensajes, el de las flores. Estoy segura. Además, ¿sabes qué? Cojeaba. Basta, Andrea. ¿Qué tiene que ver que cojeara? Mira, no puedo más con tu paranoia. Es que no es paranoia. Si tú hubieras visto lo que yo vi... Ya, Andrea, por favor. Ve a un psiquiatra, haz que te mediquen, pero bájale ya a esta cosa de Jorge porque me vas a volver loco. En este momento hay muchas presiones en Venus como para creer que los muertos pueden resucitar. Ya. Tienes razón. Está bien. ¿Cómo te fue con Rosa? Ni me la nombres.
merezco una explicación. Ya no quiero hacer de esta decisión un debate o un problema, Junior. Tu hermano regresó a la presidencia y ya. No hay nada que explicar. Pero es que no me puedes tratar así. No soy un escritorio que puedas sacar cuando te venga en gana. Estaba trabajando. Claro, tú lo has dicho. Estabas. Ya no. Y no va a ser así porque no eres el presidente que necesito. Eres demasiado blando, demasiado sensible. Yo necesito un presidente con garra. Un exterminador. ¿Te sirve eso? ¿Por qué me tratas así? Ser débil. Mírate. Estás a punto de lloriquear como una nenita. En cambio, tu hermano le acaban de dar un golpe fulminante y ahí está, de pie, como todo un altamirano. ¿Por qué? Porque es capaz de odiar como tú. Eso lo hace más altamirano a él. No te compares con tu hermano, Junior. Y si quieres seguir en la empresa, desde luego no va a ser como presidente, ¿eh? Y esa es mi última palabra. Qué rápido cambias tu opinión. Para eso soy el dueño. Yo tomo las decisiones. Quédense con la empresa. Hagan con ella lo que les dé la gana. Tráguensela lo que quieran. Te juro que un día te voy a ver hincado de rodillas pidiéndome perdón. Ese día te vas a dar cuenta del hijo que tienes. Ah, deja el drama, Junior. Haz lo que mejor te parezca. Largarme de aquí. No quiero tragar más basura. José Ignacio y tú se merecen. Son tal para cual. Quiero que la próxima colección de Aqua sea impactante, inolvidable. Si tenemos que traer al mejor diseñador de París, de Italia, de Nueva York, lo hacemos. Perfecto, hermano, así lo haremos. Es una lástima que hayan matado al diseñador de Venus. Por un poco más de dinero estaría con nosotros. Sí, bueno, a mí no me interesa ni Venus ni su gente. Hay cientos de diseñadores muy buenos, solo hay que encontrarlos. Creo que hay uno que se llama Gastelum. Consígate el dato. Es un hecho. Y ya decidí que vamos a aplastar a Venus. Te lo dije. Yo por las buenas soy bien buena. Pero si te pones de mala onda conmigo, pues yo no puedo hacer nada, morrita. Te dije que no te metas con mi hijo.